Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 1. Yuji y Sasori. Era el 40º año desde la fundación de Konohagakure. La Segunda Guerra Mundial Shinobi estaba llegando a su fin. En la Tierra del Viento, 5 figuras se movían rápidamente a través del desierto interminable, sus siluetas cortando la neblina de calor como espejismos. Escuchen con atención, dijo el joven castaño que lideraba el escuadrón sin aminorar el paso. Su voz era tranquila, pero con un matiz de autoridad. Puede que esta sea una patrulla fronteriza rutinaria, pero eso no significa que puedan relajarse. Miró hacia atrás a los 3 shinobi más jóvenes que estaban detrás de él. Las cosas se han calmado en Amegakure por ahora, pero las ambiciones de Anzo no han desaparecido. Solo han cesado las hostilidades con Konoha. Sus fricciones con nosotros persisten. Sí, señor. El equipo estaba formado por 5 miembros en total. Yuji sabía que la advertencia estaba dirigida a los 3 nuevos genin, no al chico pelirrojo que corría a su lado. Sasori de la Arena Roja. El prodigio de la aldea. El futuro miembro de Akatsuki. El hombre que un día ayudaría a desencadenar la Tercera Guerra Mundial Shinobi. La mirada de Yuji se dirigió hacia él. Sasori lo notó inmediatamente y le devolvió la mirada, ilegible y ligeramente fría. Además de Amegakure, continuó su líder, los shinobi del País del Agua también han estado inquietos. Han estado explorando nuestras fronteras durante toda la guerra, buscando debilidades. Persistentes como pulgas. Disminuyó ligeramente la velocidad. Esta es su primera misión oficial como shinobi de aldea. Concéntrense en observar y aprender. Si encuentran un peligro real, retírense de inmediato. Los otros 2 genin tenían expresiones serias, aunque la emoción brillaba en sus ojos. Para los shinobi de la arena oculta, pisar un campo de batalla era un rito de iniciación, algo que habían imaginado desde sus días en la academia. Yuji, sin embargo, estaba observando al hombre del frente. Rasa. El padre de Gaara. Poseía el elemento magnético. Incluso ahora, ya era un jonin, uno de los combatientes más fuertes de Sunagakure. Yuji, dijo Rasa de repente, mirando hacia atrás sin perder el ritmo. Eres un ninja médico. Si se desata un combate, no te apresures al frente. Tu deber es salvar la vida de tus camaradas. Recita los principios. Yuji respondió sin dudarlo. Primero, un ninja médico nunca debe abandonar a un camarada antes de que su vida haya terminado. Segundo, un ninja médico nunca debe permanecer en la línea del frente. Tercero, un ninja médico nunca debe morir antes que cualquier otro miembro del escuadrón. Rasa asintió levemente. En el campo de batalla, un ninja médico determina si un escuadrón sobrevive. Recuérdalo. Tras una pausa, añadió. He oído hablar de ti por Lady Chiyo. Tu control es impresionante para tu edad. Yuji ofreció una sonrisa modesta. Con Sasori aquí, esta misión no debería suponer mucha dificultad. Los ojos de Rasa se dirigieron brevemente al chico pelirrojo. Aunque aún no tenía 10 años, Sasori ya había completado numerosas misiones sin problemas. Su talento y su capacidad de combate superaban con creces a los de sus compañeros. Una hora después, el escuadrón llegó a un cañón excavado en las profundidades del desierto. A ambos lados se alzaban imponentes acantilados de roca desnuda, mientras el viento aullaba a través de estrechos huecos en la piedra. Un chunin que llevaba un turbante color arena apareció para saludarlos. Señor Rasa. Traje refuerzos, dijo Rasa simplemente, señalando a los 4 shinobi más jóvenes. Están bajo su supervisión. Sin más palabras, se dio la vuelta y se marchó. Como uno de los pilares del pueblo, no tenía tiempo para cuidar niños. Sígueme, ordenó el chunin. Su mirada se detuvo brevemente en Sasori antes de guiarlos por las paredes del acantilado a saltos rápidos. Tras varios minutos, llegaron a una cueva oculta en la pared rocosa. La geografía del cañón lo convertía en un túnel de viento natural. La arena se arremolinaba de forma impredecible, irritando la piel expuesta. Dentro de la cueva, 5 o 6 shinobi de la arena oculta estaban descansando. La mayoría apenas levantó la vista. Hasta que vieron a Sasori. Sus expresiones cambiaron, sutiles pero inconfundibles. Yuji notó la reacción. Era inevitable. En Sunagakure, la brillantez de Sasori era imposible de ignorar. Y él era el nieto de Lady Chiyo. La arena oculta no era como Konoha, rebosante de prodigios. Para entonces, Konoha ya había comenzado a producir lo que muchos llamaban una generación dorada, en particular Minato Namikaze.
Después de una breve presentación, Yuji y los demás encontraron un lugar para sentarse. La atmósfera dentro de la cueva era tensa y contenida. Los dos genin más jóvenes apenas se atrevieron a respirar. Sasori no dijo nada. Se acomodó cerca de la entrada de la cueva, desenrolló un pergamino y liberó una colección de componentes de marionetas. Sin saludar a nadie, comenzó a ajustar metódicamente los mecanismos y a reemplazar las articulaciones. No tienen por qué estar tan tensos, dijo el chunin que los había guiado, notando la rigidez del genin más joven. Nuestra zona de patrullaje aún está a cierta distancia de la frontera. En rigor, esta es la segunda línea defensiva. Comparada con el frente, el riesgo es significativamente menor. Su nombre era Nomura. Se apoyó contra la pared de la cueva, con los brazos cruzados. Nuestro trabajo es evitar que pequeños escuadrones enemigos traspasen la primera línea y se adentren más en el país del viento. Si ocurre algo grave, las patrullas de primera línea avisarán con antelación. Él se encogió de hombros levemente. E incluso si nos encontramos con enemigos, su número no será grande. Como shinobi de la arena oculta, esto era parte de su crecimiento. La academia los había preparado en teoría. El campo de batalla era diferente. De los 4 recién llegados, Sasori claramente no se inmutó, ya acostumbrado al peso sofocante de un frente de guerra. Yuji también permaneció tranquilo. Solo los recién graduados de la academia dejaron entrever su inquietud. ¿No es peligroso? Yuji guardó ese pensamiento para sí. La Segunda Guerra Mundial Shinobi no había terminado realmente, al menos no de forma significativa. Incluso cuando se declaró oficialmente el fin de la guerra, las secuelas persistían. Escaramuzas fronterizas, operaciones encubiertas y ataques de represalia. No habría paz real. Y en poco tiempo, estallaría la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Cuando ese pensamiento cruzó su mente, la mirada de Yuji se desvió hacia el rincón más alejado de la cueva. Un shinobi herido yacía allí. Su tez estaba pálida y respiraba con dificultad. Tenía un brazo envuelto en una gasa empapada de sangre. La herida, evidentemente, había recibido un tratamiento de campo rudimentario, pero aún supuraba a través de las vendas. ¿Puedo echar un vistazo? Todas las miradas se volvieron hacia Yuji cuando él dio un paso adelante y sacó un botiquín de primeros auxilios compacto de su bolsa. Soy un ninja médico. El hombre herido dudó y luego asintió. Yuji se agachó a su lado y retiró con cuidado la gasa manchada. Como era de esperar, la carne que rodeaba la herida había empezado a pudrirse. Se había formado pus en los bordes. Te apuñalaron con un kunai, dijo Yuji con calma. La herida es profunda. A juzgar por el ángulo, el golpe probablemente vino por detrás, ligeramente hacia un lado. El atacante probablemente apuntaba a tu arteria carótida. Los ojos del chunin se abrieron de par en par. Yuji había adivinado correctamente. Un delgado bisturí plateado se deslizó entre los dedos de Yuji, captando la tenue luz de la cueva. Esto puede doler. Por favor, aguanta. Antes de que el hombre pudiera prepararse completamente, la espada destelló. Los movimientos de Yuji eran precisos y eficientes. El tejido podrido se extraía con movimientos rápidos y controlados, tan rápidos que casi dejaban imágenes residuales. El shinobi herido apenas había comenzado a tensarse cuando Yuji ya había desinfectado la herida, aplicado la medicina y envuelto cuidadosamente con una gasa nueva. Todo el procedimiento transcurrió sin problemas. Impresionante, murmuró uno de los otros chunin. No había ningún ninjutsu médico visible ni chakra brillante. Solo habilidad. Y eso solo fue suficiente para imponer respeto. Felicitaciones. Tratamiento exitoso de un shinobi herido. Experiencia médica +5. Sigue acumulando experiencia para desbloquear técnicas médicas avanzadas y objetos intercambiables. La familiar voz mecánica resonó en la mente de Yuji. Él lo ignoró. Ya estaba acostumbrado a las notificaciones del sistema. En la entrada de la cueva, Sasori hizo una pausa en su trabajo. Sus dedos descansaron ligeramente contra la articulación de una marioneta mientras su mirada se dirigía hacia la espalda de Yuji. Yuji y Sasori tenían la misma edad. Nacido el mismo día. Compañeros de clase de la academia. Sin embargo, Sasori sabía poco sobre la mayoría de sus compañeros por elección propia. Yuji era diferente. Porque Lady Chiyo lo mencionó de vez en cuando. Y eso solo dejó una impresión sutil y persistente. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 2. Algo está a punto de suceder. Después de terminar el tratamiento, Yuji se hizo a un lado. La atmósfera en la cueva cambió sutilmente.
Los Chunin ya no veían a los recién llegados como una carga que proteger. Al menos, Yuji había demostrado que, además de Sasori, había alguien más entre ellos que podía contribuir. Desde que se graduaron de la academia, la mayoría de sus misiones habían sido menores. Escoltar caravanas mercantes y expulsar bandidos. Algunos, como Yuji, habían pasado más tiempo haciendo prácticas en el hospital que pisando campos de batalla reales. Solo Sasori era diferente. Tuvieron suerte con el momento oportuno. Si se hubieran graduado 2 años antes, se habrían visto arrojados directamente al punto álgido de la guerra. Yuji lo sabía bien. De los estudiantes que se habían graduado varios años antes que ellos, muy pocos seguían vivos. Durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, las fuerzas principales fueron el País del Viento, el País del Fuego y Amegakure. Las demás aldeas principales también lucharon, pero no a la misma escala. Las pérdidas de Sunagakure habían sido graves. Sus cimientos nunca habían sido tan profundos como los de Konoha. Con el desgaste prolongado, la disparidad solo se había hecho más evidente. En el hospital, Yuji ya había visto demasiados cadáveres. El sistema moderno de la Academia Ninja se formalizó bajo el segundo Hokage de Konoha. Lo que antes era una simple escuela de entrenamiento se integró en un marco militar y político estructurado, un modelo que las demás aldeas adoptaron posteriormente. Incluso el despliegue de ninjas médicos en el campo de batalla se vio influenciado por la organización de Konoha en tiempos de guerra. Fue Tsunade quien perfeccionó el sistema de combate para las unidades médicas. En muchos sentidos, todo el mundo shinobi se movía bajo la sombra de Konoha. La voluntad del fuego no era un eslogan vacío. Yuji podía reconocerlo. De acuerdo, dijo Nomura tras un breve descanso. Los llevaré de patrulla. Necesitan familiarizarse con el terreno. Yuji y los otros dos se levantaron inmediatamente y lo siguieron fuera de la cueva. Sasori permaneció donde estaba, absorto en su trabajo con las marionetas. Nadie lo cuestionó. Una vez afuera, Nomura señaló hacia el cañón que se extendía frente a ellos. Este cañón es nuestra responsabilidad. Si las unidades enemigas quieren eludir el frente e infiltrarse más profundamente en la Tierra del Viento, esta es la ruta más oculta. Hay otros equipos de patrulla cerca, continuó mientras se movían, saltando de roca en roca. Pero operan en zonas más expuestas. A medida que avanzaban, Nomura se detenía periódicamente, señalando características del terreno, curvas ciegas, corredores de viento y puntos estratégicos elevados. El cañón es grande. Nuestro escuadrón se turna con el tuyo. Necesitas memorizar cada ruta y punto de referencia. En una emergencia, el conocimiento del terreno es fundamental para sobrevivir. Habló sin condescendencia, solo con sentido práctico. Nuestras fronteras adyacentes conectan con Amegakure y el país de las aves. Las fuerzas de Iwagakure a veces atraviesan el país de las aves para entrar en nuestro territorio. Ese país prácticamente ha evitado lo peor de la guerra, actuando como zona de contención. No combaten directamente, pero el país de la tierra utiliza su territorio estratégicamente. Adentrarse en Konoha hasta aquí sería difícil, añadió. La lluvia y la piedra son las principales preocupaciones aquí. Miró a los 3 genin. Las misiones de patrulla y escolta son buenas oportunidades para perfeccionar su rastreo y reconocimiento. Entonces su mirada se posó en Yuji. Eres un ninja médico. Eso te convierte en un activo importante. Por ahora, patrullarás junto a los veteranos. Yuji asintió. Entendido. Los otros dos intercambiaron miradas ligeramente envidiosas. En el campo de batalla, un ninja médico capaz era invaluable, ya sea en enfrentamientos de unidades pequeñas o en guerras a gran escala. Convertirse en uno era mucho más difícil que convertirse en un shinobi común. Además del ninjutsu y el entrenamiento físico, requería un amplio dominio de la medicina y un control preciso del chakra. No todos tenían talento para ello. Mientras avanzaban por el cañón, la atención de Yuji se dirigió hacia adentro. Una interfaz translúcida apareció en su visión. Anfitrión. Yuji. Identidad. Sunagakure Genin, Nin médico. Edad. 8. Experiencia positiva, curación. 126. Experiencia negativa, muertes. 0. Habilidades / objetos desbloqueados. Notas médicas y perspectivas clínicas de Kuro. Bisturí quirúrgico personalizado, inspirado en Blackjack. Kuro era el protagonista de Blackjack, un cirujano sin licencia cuya habilidad rozaba lo milagroso. Cualquiera que fuera su estatus legal, su experiencia médica era indiscutible. Desde el momento en que el sistema despertó dentro de él, el camino de Yuji ya estaba decidido.
Como médico, ganaba puntos de experiencia al salvar o quitar vidas. El sistema los clasificaba por separado, experiencias positivas y negativas, y ambas podían canjearse en la tienda del sistema por conocimientos, herramientas o técnicas médicas. La razón por la que él, con solo 8 años, ya había empezado a destacar era sencilla. Cada paciente que atendió en el hospital del pueblo contribuyó a su desarrollo. Con los puntos acumulados, los canjeó por las notas médicas de Kuro. Tras dominarlas por completo, su precisión quirúrgica y su capacidad diagnóstica alcanzaron un nivel muy superior al de su edad. Para los de afuera, parecía talento. Yuji lo sabía mejor. Aún y en Sunagakure, la verdadera experiencia médica era escasa. La única shinobi que realmente podía considerarse sobresaliente en este campo era Lady Chiyo. Comparada con Konoha, la colección de ninjutsu médico de la arena oculta era limitada y su base, superficial. Incluso si uno se convertía en ninja médico, el propio entorno imponía un límite. Afortunadamente, el sistema existe. A medida que continuara acumulando experiencia, el ninjutsu médico, incluso las técnicas avanzadas, podrían desbloquearse a través del intercambio. No necesitaba depender únicamente de la herencia del pueblo. Es suficiente por hoy, dijo Nomura tras más de 2 horas de patrullar el cañón. Mañana les asignaré sus rutas habituales. Durante el primer medio mes, los veteranos los acompañaremos. Después, se encargarán de sus propios turnos. Sí. Los 3 genin respondieron al unísono. Para cuando regresaron a la cueva, ya había anochecido. El viento del desierto había amainado, aunque la arena aún se deslizaba tenuemente por los estrechos pasajes del cañón. Pero desde el momento en que entraron, la atmósfera no era la adecuada. Uno de los chunin estaba de pie cerca de la entrada, con el ceño fruncido. Ya se retrasó. Shimada no ha regresado. La expresión de Nomura se oscureció inmediatamente. Eso no está bien y tampoco nos cruzamos con él durante la patrulla. Lo comprobaré. El otro chunin habló sin dudarlo. Ten cuidado, respondió Nomura. Si ha pasado algo, prioriza el envío de información. El hombre asintió una vez y desapareció en un borrón de movimiento. Yuji sintió que la tensión aumentaba en el aire. Primer día de trabajo y ya se estaban gestando problemas. Endo, dijo Nomura bruscamente, volviéndose hacia los chunin restantes. Quédense aquí y vigílenlos. Avisaré a los puestos de avanzada cercanos. Sin perder ni un segundo más, desapareció en la noche. Aunque técnicamente esta era la segunda línea defensiva, la red de reconocimiento de la aldea a lo largo de la frontera era densa. Ante la menor perturbación, se esperaba que los escuadrones de patrulla reaccionaran con rapidez. Dentro de la cueva solo quedaban 3 capaces de combatir. Endo, el chunin herido que Yuji había tratado y los 4 genin. Endo dio una sonrisa torcida. Mocosos, ¿listos para ver acción de verdad? Miró a los 2 recién graduados con una diversión apenas disimulada. No puedes convertirte en un verdadero shinobi sin oler la sangre. Como era de esperar, los 3 muchachos se pusieron rígidos y sus rostros palidecieron. Yuji permaneció tranquilo. Se había preparado para esto hacía mucho tiempo. También entendió que esto era solo el comienzo. En la entrada de la cueva, Sasori reunió silenciosamente varios componentes de marionetas y los selló nuevamente en un pergamino con suave eficiencia. Luego se puso de pie. Sin decir palabra, en medio de una suave ráfaga de viento, desapareció en el cañón. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Comienza el contraataque. Aunque la Segunda Guerra Mundial Shinobi estaba llegando a su fin, todavía era tiempo de guerra. Yuji lo entendió claramente. En la guerra, el aire mismo se sentía diferente. Misiones de patrullaje como esta solían durar varios meses. Técnicamente, se clasificaban como misiones de rango C de bajo riesgo. Este sector ni siquiera era la primera línea. Pero en tiempos como estos, incluso una misión de rango C podría volverse letal, especialmente para los recién graduados de la academia. En la entrada de la cueva, Chunin Endo estaba de guardia, escudriñando el cañón con ojos agudos e inquietos. Los 2 genin más jóvenes al lado de Yuji se pusieron visiblemente más tensos cada minuto. Finalmente, Endo frunció el ceño. Tomó una piedra y grabó una marca en la pared de la cueva. Luego se giró bruscamente. Empaca. Nos mudamos. Yuji reaccionó instantáneamente. Él se movió primero, ayudando al chunin herido a ponerse de pie. Dense prisa. Gritó Endo cuando los otros 2 dudaron. Había pasado demasiado tiempo. Los shinobi enviados a buscar a Shimada ya deberían haber regresado. Algo estaba mal.
Incluso sin confirmación, tuvieron que asumir lo peor. Los dos genin se apresuraron a reunir su equipo. Endo borró rápidamente cualquier rastro de su escondite temporal antes de guiarlos hacia el cañón. El Chunin herido aún podía caminar, aunque de forma inestable. Para sobrevivir en la guerra, pensó Yuji mientras corrían, hay que asumir que el enemigo siempre está un paso adelante. Si el grupo de búsqueda se hubiera topado con hostiles, podrían haber sido capturados. Durante el interrogatorio, incluso un simple desliz podría revelar su posición. Pero ese no era el verdadero problema. Si los enemigos habían penetrado tan profundamente, significaba que las patrullas de primera línea habían sido ignoradas o eliminadas. Y no hubo ninguna advertencia. Lo cual significaba una cosa. La fuerza enemiga era pequeña y de élite. Los pensamientos de Yuji se agudizaron. Es posible que Nomura ya esté en contacto. Si el oponente era una unidad de ataque de élite capaz de suprimir las comunicaciones, entonces todos los escuadrones en esta segunda línea defensiva estaban actualmente ciegos. Esa era la posibilidad más peligrosa. La noche ya había caído por completo. Dentro del cañón, la visibilidad era aún peor. La arena arrastrada por el viento distorsionaba las sombras y se tragaba el sonido. Bajo el liderazgo de Endo, mantuvieron la velocidad, saltando entre las rocas con una coordinación practicada. Entonces, un débil silbido cortó el viento. Las orejas de Yuji se movieron. Cuidado. Un kunai surgió de la oscuridad, apuntando a los dos genin más lentos en la retaguardia. Una etiqueta explosiva ardía en su base. Auge. La advertencia llegó demasiado tarde. Sus reacciones fueron rígidas. El nerviosismo y la inexperiencia atenuaron su respuesta. La explosión atravesó la pared rocosa en una explosión de llamas y humo. Yuji se cubrió la boca y la nariz mientras saltaba de lado sobre una gran roca. Un grito atravesó el cañón. Uno de ellos cayó al suelo. Sin dudarlo, Yuji movió su muñeca y sacó su arma. Un bisturí. Bajó su centro de gravedad, con una mano protegiendo sus vías respiratorias del humo, y con la otra en un ángulo defensivo. Su mirada recorrió las paredes del cañón. A 10 metros de distancia, uno de los chicos se retorcía en el suelo, agarrándose la pierna. Todavía gritando. Consciente. Bien. No mortal de inmediato. Entonces, bueno, ahora, reflejos rápidos. Una voz descendió desde arriba. Los ojos de Yuji se levantaron de golpe. Una figura permanecía perpendicular a la pared del cañón, con las botas firmemente apoyadas contra la piedra vertical. Impermeable blanco y ajustado. Liso y sellado. El protector frontal tenía 4 líneas verticales. Amegakure. Subordinados entrenados personalmente por Anzo, el hombre conocido como el semidios del mundo shinobi. El shinobi de Amegakure sonrió. Antes de que sus palabras se desvanecieran por completo, se movió. Sonido metálico. El bisturí de Yuji impactó un kunai que descendía en el aire. Chispas se dispersaron en la oscuridad mientras sus cuerpos se cruzaban en un violento intercambio de impulso. Aterrizaron separados. El shinobi de Amegakure se giró ligeramente, sus botas agarraron la pared del cañón una vez más. ¿Y yo? Su tono transmitía genuina sorpresa. El niño lo había bloqueado. El niño tenía habilidad. Pero a juicio de los shinobi de Amegakure, no fue suficiente. Todavía está demasiado verde, murmuró para sí. La figura frente a Yuji se abalanzó como si fuera a atacarlo de frente. Sin embargo, al instante siguiente, el verdadero cuerpo del shinobi se deslizó silenciosamente tras la guardia de Yuji. Su rostro emergió del punto ciego del chico, contorsionado en una sonrisa mientras su kunai se dirigía hacia el cuello de Yuji. Era una táctica de libro de texto. Utilizar un clon para distraer desde el frente mientras el cuerpo real giraba para asestar un golpe fatal. Esta vez debería haber funcionado. Pero el esperado chorro de sangre nunca llegó. Yuji giró bruscamente en el preciso momento en que el cuerpo real se acercaba. Un arco frío de acero cortó el aire, obligando al shinobi de Amegakure a abortar su ataque y saltar hacia atrás. Se retiró justo a tiempo. Aún así, una fina línea de sangre se abrió en su mejilla. Si hubiera dudado aunque fuera por media bocanada de aire, le habrían cortado la garganta. El shinobi aterrizó a casi 10 metros de distancia y tocó el corte superficial en su rostro, con la expresión ensombrecida. Detrás de Yuji, el clon se disolvió en agua. A su alrededor, los sonidos de la batalla resonaban débilmente a través del cañón. Acero chocando, explosiones amortiguadas, gritos dispersos. Yuji escuchó atentamente. 3, quizá 4 enemigos en total.
Si es un pequeño escuadrón de élite, puedo ganar tiempo. No está mal, dijo el shinobi de Amegakure con un aplauso lento y burlón. Tienes un instinto de combate excepcional. Y tu taijutsu es impresionante para alguien de tu edad. A pesar de los elogios, la intención asesina en sus ojos se intensificó. Yuji permaneció tranquilo. Clon de agua anterior. Fuerte presencia de chakra de agua. Especialista en liberación de agua. Las manos del enemigo brillaron a través de los sellos. Liberación de agua. Bala de agua. Expulsó una rápida sucesión de esferas de agua comprimida, cada una del tamaño de un puño. Desgarraron el aire con una fuerza brusca, golpeando rocas y destrozando piedras al impactar. Yuji no reconoció la técnica exacta, pero su naturaleza era obvia. Proyectiles de alta presión, rápidos, pero con una velocidad de reacción que no superaba la de los de esta distancia. Él se movió. Sus pies aplastaban piedras sueltas mientras se abría paso entre la lluvia de balas, inclinando y girando el cuerpo con un mínimo desperdicio de movimiento. Por un momento, pareció que había leído el ritmo. Entonces, varios senbon casi invisibles salieron disparados hacia adelante desde los espacios entre las balas de agua, ocultos en los puntos ciegos del ataque. Yuji ya se había comprometido a esquivarlo lateralmente. Las agujas impactaron su cuerpo limpiamente. Una bocanada de humo blanco salió disparada hacia el exterior. El shinobi de Amegakure se congeló. ¿Un clon? Se giró instintivamente. Yuji apareció en su flanco, precisamente donde el propio shinobi había atacado momentos antes. Un bisturí se dirigió hacia sus costillas con un movimiento rápido y controlado. ¿Clon? ¿Cuándo? El corazón de la Megakure ninja tembló. Datos capturados. Modelo establecido. Contraataque. Yuji mantuvo la mirada fija en su oponente y habló en voz baja. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. El verdadero genio. El bisturí de Yuji cortó el muslo del shinobi de Amegakure, dejando lo que parecía un corte superficial. No debería haber impactado. A esa distancia y con sus reflejos, el hombre debería haberlo esquivado fácilmente. Sin embargo, en el momento crucial, su pierna se había agarrotado. Esa espada, y murmuró el shinobi de Amegakure, entrecerrando los ojos. El arma en la mano del chico era delgada y casi delicada, fácil de ocultar, pero aterradoramente afilada. Ser herido 2 veces por un genin lo humilló, y su expresión se ensombreció de ira. Yuji no siguió presionando. En cambio, se desprendió de inmediato y saltó hacia su compañero herido. Con unos pocos movimientos rápidos, lo alcanzó y lo cargó sobre su hombro. Solo entonces el shinobi de Amegakure sintió que algo andaba mal. El entumecimiento de su pierna no había desaparecido. Se estaba extendiendo. ¿Veneno? Sus pupilas se contrajeron. La habilidad de Sunagakure con las toxinas era bien conocida. Si bien el propio Anzo era un maestro del veneno y sus técnicas, junto con su salamandra, habían obligado incluso a los Sannin a retirarse, esa era la fuerza de un solo individuo. La arena oculta era diferente. Sus titiriteros integraban toxinas rutinariamente en armas y mecanismos. Su maestría no residía en una potencia abrumadora, sino en su aplicación práctica. El shinobi controló su respiración. Como soldado entrenado por Anzo, tenía resistencia a las toxinas comunes. Mientras creara distancia y se demorara, los efectos disminuirían. Deja de perder el tiempo, dijo Yuji con calma sin darse la vuelta. Ya estás acabado. Las palabras le irritaron. Niño arrogante. Dio un paso adelante, con la intención de perseguirlo, pero el suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Una oleada de mareo lo atacó. Sus extremidades se debilitaron mucho más rápido de lo esperado. Esto no era veneno. Se miró el muslo. La herida parecía superficial, pero la sangre fluía a un ritmo alarmante. El bisturí había cortado con precisión un vaso importante. El sangrado había sido controlado, limpio y continuo. No se había dado cuenta de cuánta sangre había perdido. Sus rodillas se doblaron. En realidad perdí contra un genin, el pensamiento surgió brevemente antes de que la oscuridad le impidiera ver. Se desplomó en el fondo del cañón. Yuji no miró hacia atrás. Cargando a su compañero, trepó por la pared del cañón y llegó a una alta plataforma de piedra con vistas al campo de batalla. Desde allí, tenía distancia y visibilidad. Bajó al niño herido con cuidado. El daño era grave. Tenía un ojo destrozado. La metralla le había desgarrado el músculo. La pérdida de sangre fue considerable. Lo siento, Yuji, susurró el chico débilmente. No te preocupes por mí. Eres un ninja médico.
Deberías retirarte e informar. Está bien, respondió Yuji mientras trabajaba rápidamente para estabilizar la hemorragia. No hay muchos. El mayor Endo aún resiste. Su tono era tranquilo, pero sus ojos ya estaban escaneando el campo de batalla de abajo. La situación era sombría. Quedaron 3 shinobi a Megakure. Endo era el único que seguía luchando. Los otros genin y el chunin herido ya estaban muertos. Desde la emboscada hasta ahora, habían pasado menos de 5 minutos. Las batallas shinobi a pequeña escala nunca se prolongaban. La vida y la muerte se decidían en instantes. Lógicamente, como ninja médico, debería retirarse. Su protección y la transmisión de información eran lo primero. Pero no quedaba formación para protegerlo. No había repliegue. Descansa aquí, dijo Yuji después de completar un rápido tratamiento de campo. Luego se levantó y se volvió hacia el campo de batalla. Si él y Endo se coordinaban, todavía tenían una oportunidad. Incluso si solo era un genin. Mientras descendía, los shinobi restantes de Amegakure lo notaron. ¿Aoki está muerto?, preguntó uno de ellos fríamente. Perder contra un solo mocoso. Patético. Su intención de matar se agudizó. Cuando Endo vio a Yuji corriendo hacia el campo de batalla, gritó alarmado. ¿Qué estás haciendo? Atrás. He observado bastante tiempo. Los datos son suficientes. Yuji no disminuyó la velocidad. Se dirigió directamente hacia los 3 shinobi restantes de Amegakure. No había miedo en su expresión. Su mirada los recorrió rápidamente antes de fijarse en un objetivo. Como transmigrante, Yuji poseía una ventaja inusual. Estaba profundamente familiarizado con este mundo. Conocía el ninjutsu común de cada aldea, sus estilos de combate y las fortalezas y debilidades típicas de los diferentes tipos de shinobi. No era un conocimiento perfecto ni completo, pero formaba un marco en su mente. Un modelo de referencia al que podía recurrir. Eso solo fue útil. Pero no fue su mayor ventaja. La verdadera base de su confianza residía en el conocimiento adquirido a través del sistema, en particular los conocimientos médicos heredados de Kuro. Estos le habían proporcionado una comprensión excepcionalmente precisa de la anatomía humana. Se había entrenado deliberadamente desde niño, usando su propio cuerpo como referencia. Gracias a su competencia médica, podía superar sus límites físicos, recuperarse eficientemente y continuar entrenando a un ritmo que otros no podían mantener. Hasta cierto punto, había estado en un estado de entrenamiento extremo durante años. Como médico, también observaba de forma diferente. La forma en que un oponente desplazaba su peso, la tensión en sus hombros, el ritmo de su respiración. A partir de estos detalles, podía estimar su rango de movimiento, predecir el arco de un ataque e incluso detectar sutiles debilidades físicas. Combinando esa observación con su acondicionamiento mejorado y su base de datos mental de patrones de combate, Yuji había creado un estilo de lucha adaptado a él. Lo llamó Data Taijutsu. En su etapa actual, ya era suficiente. Las toxinas que utilizó también fueron de su propia preparación. Acortó la distancia, dispuesto a enfrentarse. Entonces todo cambió. Sin previo aviso, varias marionetas cayeron desde arriba y aterrizaron junto a los 3 shinobi de Amegakure. El títere de la izquierda expulsó una púa estrecha. Atravesó limpiamente el cráneo de un hombre antes de que pudiera siquiera girar la cabeza. La marioneta de la derecha sostenía una cuchilla giratoria que cortó a otro shinobi por la mitad a la altura de la cintura con una precisión aterradora. Ambos eran construcciones humanoides. La tercera marioneta parecía un lagarto reptante. Al deslizarse hacia adelante, los paneles de su espalda se abrieron de golpe, liberando una densa nube de sembón envenenado. El último shinobi de Amegakure apenas tuvo tiempo de levantar los brazos antes de ser acribillado. Todo el intercambio duró solo unos segundos. Yuji redujo la velocidad hasta detenerse. La desesperada batalla que los había llevado al borde del abismo terminó casi instantáneamente. Una figura descendió de la pared del cañón en la distancia. Aterrizó suavemente. Un rostro juvenil emergió de la oscuridad, sereno e inexpresivo. Hilos de chakra brillaban tenuemente en las yemas de sus dedos mientras las marionetas se retiraban y regresaban a su lado. Sasori. Yuji deslizó el bisturí nuevamente dentro de su bolsa. No había sorpresa en su rostro. Los shinobi de Amegakure a los que se habían enfrentado no eran insignificantes, pero en la gran escala de la guerra eran piezas prescindibles. Contra la mayoría de los genin, eran abrumadores. Contra un verdadero prodigio, eran poco más que obstáculos. 8 años sonaba joven. En este mundo, no fue así.
Algunos niños ya habían trascendido con creces los límites ordinarios. Ante tanto talento, años de esfuerzo de otros solo sirvieron como punto de partida. Sasori se acercó, recuperando sus marionetas con movimientos fluidos y expertos. No miró a Endo. Su mirada se posó en Yuji. Pensé que contigo aquí nada saldría mal. Su voz era plana, casi indiferente. Me sobreestimas, respondió Yuji en voz baja. Yuji suspiró. Sasori lo miró sin decir palabra. Su mirada parecía decidida a ver a través de Yuji. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Bomba de tiempo. El escuadrón de primera línea fue atacado, dijo Sasori con calma tras su breve intercambio con Yuji. Las fuerzas de Amegakure se abrieron paso y están intentando eliminar a nuestro personal estacionado en la frontera. Estaba claro que ya se había encontrado con otras unidades enemigas dentro del cañón y había reconstruido la situación. Yuji consideró esto. El conflicto entre Amegakure y Konoha prácticamente ha terminado después de esa batalla, dijo Yuji lentamente. Anzo entiende que esta guerra probablemente terminará a favor de Konoha. Tras aliviar las tensiones con el País del Fuego, tiene sentido que redirija su atención hacia nosotros. Se refería al enfrentamiento entre Anzo y Orochimaru, Jiraiya y Tsunade. Fue esa batalla la que les valió el título de Sannin. ¿Ganará Konoha? La voz de Sasori se volvió más fría. Que Amegakure se retire no significa que nuestra aldea tenga intención de buscar la paz. Yuji entendió inmediatamente. Los padres de Sasori habían muerto a manos del colmillo blanco de Konoha. Su odio no era abstracto. Era personal. Yuji no discutió más. Independientemente de las quejas personales, el equilibrio de poder era el mismo. Tsunagakure ya había sufrido un fuerte desgaste. En una confrontación directa, no estaban en posición de abrumar a Konoha. Aún así, Yuji sabía cómo se desarrollaría la historia. Por ahora, se guardó ese conocimiento para sí mismo. Anzo se dio cuenta de que no podía obtener ventaja contra Konoha, así que dirigió sus ambiciones hacia el País del Viento. Nuestro territorio es vasto, pero los recursos son escasos. La mayor parte del paisaje es desierto y rocoso. Nuestras fuerzas son escasas y carecemos de combatientes de primera clase comparables a los Sannin de Konoha, capaces de influir decisivamente en el campo de batalla. Varias aldeas luchan en varios frentes. Incluso si nuestras defensas fronterizas están organizadas, la movilización y el refuerzo rápido son difíciles. Una inversión sostenida en un conflicto fronterizo prolongado nos sometería a una mayor presión. Además, debemos tener cuidado con Kirigakure e Iwagakure, pensó Yuji. Anzo ha elegido el momento oportuno. La incursión de Amegakure probablemente se debió a la suposición de que Tsunagakure no negociaría la paz con Konoha a corto plazo. Aunque era una de las 5 grandes aldeas, la arena oculta era, en ese momento, la más vulnerable. Tan solo la guerra con Konoha ya había consumido una enorme cantidad de personal. Las bajas dentro de la propia familia de Lady Chiyo eran prueba de ello. Vamos a movernos, dijo Yuji en voz baja. Los 3 reubicaron al genin herido en otra posición oculta. Endo partió para informar a las patrullas cercanas. Pronto, solo Sasori y Yuji permanecieron en el sitio original, esperando. Yuji examinó al genin inconsciente junto a ellos. Las heridas eran graves. Hay que enviarlo de vuelta a la aldea, dijo Yuji. Sasori miró al chico sin emoción. En estas condiciones, el solo viaje podría matarlo, respondió. Y aunque llegue al hospital, con la cantidad actual de heridos, ¿crees que priorizarán a un genin? Miró a Yuji directamente. Has estado trabajando allí. Ya sabes cómo es. No había crueldad en su tono. Solo un realismo crudo. Estaba demasiado débil. Yuji no respondió de inmediato. Sasori no se equivocaba. En el campo de batalla, la fuerza determinaba la supervivencia. Después de un momento, Yuji habló. Precisamente por eso la aldea y sus shinobi deben fortalecerse. De lo contrario, esto continuará. Yuji cambió de tema. Es poco probable que estos escuadrones que se infiltraron hoy sean la fuerza principal. Lo más probable es que sean vanguardias. Su propósito es el reconocimiento. Pondrán a prueba nuestras posiciones defensivas, observarán nuestros patrones de despliegue y evaluarán el tiempo de respuesta. Miró hacia el cañón. Si Anzo está planeando algo más grande, esto es la preparación. Podría seguir un asalto total. La mirada de Sasori se agudizó ligeramente. Por primera vez, había un atisbo de sorpresa. Conocía a Yuji como un genio médico talentoso. No esperaba tanta claridad en el razonamiento estratégico.
No estoy seguro, Sasori negó con la cabeza. Sasori solo había capturado a un único sobreviviente y extrajo toda la información que pudo. A su edad, la mayoría de la gente no pensaba más allá de la supervivencia inmediata. El instinto de Sasori era simple: eliminar al enemigo, proteger la aldea. Pero el pensamiento de Yuji se extendió más allá. No estaba considerando solamente la escaramuza que tenían frente a ellos. Pensaba en la situación general de la aldea. Las decisiones de sus líderes. El rumbo que estaba tomando. Él frunció el ceño ligeramente. Al final, Tsunagakure cedería ante Konoha. Era inevitable. Si la guerra continuaba, la arena oculta sería la primera en colapsar. El tercer Kazekage no era ingenuo, pero comprendía los límites de su fuerza. El problema no era la estrategia. El problema fue la consecuencia. Para Sasori, el compromiso no sería pragmatismo. Sería una traición. Sus padres ya habían muerto por las decisiones de la aldea. Antes de que pudiera vengarlos, la aldea podría optar por la paz. Para un niño que lo había perdido todo, eso no parecía supervivencia. Parecería una rendición. Esa era el tipo de herida que no sanaba. En ese momento, Sasori era retraído, callado, más frío que otros niños de su edad. Pero aún se encontraba dentro de los límites de algo reconocible. Más tarde, cuando Colmillo Blanco se quitó la vida, incluso la venganza le sería negada. La ira y el dolor que no tenía a dónde dirigir comenzarían a acumularse. Con el tiempo, ese resentimiento se volvería hacia el tercer Kazekage. Y más allá de él, hacia el pueblo mismo. El vínculo se fracturaría por completo. Yuji sabía esto. Había conocido a Sasori mucho antes de la academia. En aquel entonces, Sasori aún sonreía. Era tímido, de voz suave y se avergonzaba fácilmente delante de los adultos. Un niño normal. Hace 3 años, todo cambió. Tras la muerte de sus padres, rara vez salía de casa. Incluso dentro del pueblo, rara vez se le veía. Aunque estaba inscrito en la academia, la mayor parte de su verdadera formación provino de Lady Chiyo. La graduación era una mera formalidad para alguien con su talento. Nunca fue particularmente cercano a sus compañeros. Yuji lo observó ahora. La Segunda Guerra Mundial Shinobi había agotado profundamente a Tsunagakure. Para la tercera, su fuerza aún sería insuficiente. Rasa se vería obligado a usar su elemento magnético para recolectar polvo de oro a cambio de recursos. Más tarde, convertiría a su propio hijo en Hinchkriki. Todo ello se enmarcaría como una necesidad. Sasori una vez tuvo expectativas para la aldea. La realidad los desmantelaría pieza por pieza. No solo sus padres. Incluso Pakura, una kunoichi leal, algún día sería sacrificada en las negociaciones con Kirigakure. Tsunagakure había tomado decisiones similares más de una vez. La mirada de Yuji se agudizó. Ahora que era parte de este pueblo, no podía simplemente observar. Si nada cambiara, la misma cadena de acontecimientos se repetiría nuevamente y las consecuencias solo empeorarían. En el fondo, el problema era simple. No eran lo suficientemente fuertes. Y él tampoco lo era. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 6. Ustedes dos. Conmigo. Mientras Yuji y Sasori esperaban el regreso de Endo, el cañón exterior se había vuelto inquieto. Un movimiento parpadeaba en los acantilados, y el lejano choque del acero resonó en la noche. Un shinobi de Tsunagakure apareció en la entrada de la cueva, su tono grave. Yuji y Sasori intercambiaron una breve mirada y siguieron sin dudarlo. Para entonces, el combate había estallado en varios sectores del cañón. Las figuras corrían por las paredes rocosas mientras los refuerzos acudían al sonido de la lucha. Se reagruparon en el fondo de un valle donde se habían reunido más de 20 shinobi de Tsunagakure. Estas no eran todas las fuerzas estacionadas a lo largo de la frontera. Muchos combatientes experimentados ya se habían movilizado para interceptar a los infiltrados en las profundidades del cañón. Los que se habían reunido aquí desempeñaban funciones especializadas o no estaban capacitados para el combate directo en primera línea. Yuji reconoció varios rostros entre ellos. Genin, que se graduó junto con él. Parecían pálidos. Un jonin dio un paso al frente. Llevaba un turbante blanco ceñido a la cabeza. Me llamo Takuma, dijo. Estoy al mando de este combate y seré su líder de escuadrón temporal. Su mirada recorrió todo el grupo. Las fuerzas de Amegakure han atravesado las defensas del frente y se han adentrado en este sector. Su objetivo sigue siendo incierto, pero la inteligencia sugiere un reconocimiento. Probablemente estén investigando nuestros patrones de despliegue y nuestra estructura defensiva.
Su voz se endureció. No se les puede permitir salir con vida. La atmósfera se tensó. Ninja médico. Un paso adelante. 7 shinobi, incluido Yuji, avanzaron. Ese era el total del apoyo médico estacionado en esta zona fronteriza trasera. Personal de logística e inteligencia. Varios más salieron. Takuma desenrolló un mapa aproximado y señaló las posiciones marcadas a lo largo del cañón. Se dividirán según las asignaciones sectoriales. Las unidades médicas y logísticas se desplazarán hacia las zonas de batalla designadas. Su prioridad no es el combate directo. Primero, reducir las bajas. Segundo, transmitir información de inmediato si la situación se agrava. Las unidades de combate garantizarán su protección. Hizo varias pequeñas marcas en el mapa. Este cañón contiene múltiples puestos de suministro ocultos. Si es necesario, aprovecha el terreno. Usa tácticas de guerrilla. Sí. La respuesta llegó al unísono. La formación comenzó a reorganizarse rápidamente. Los ojos de Takuma se movieron. Sasori. En esta reunión había una persona que se destacaba. Incluso cuando era un niño, la presencia de Sasori alteró las consideraciones tácticas. Takuma claramente tenía la intención de asignarlo a un grupo de ataque avanzado. Me mudaré con Yuji. Sasori habló con calma. Takuma hizo una pausa y lo estudió por un momento. Muy bien. Él no discutió. Desalojar. Los shinobi reunidos se dispersaron rápidamente. El escuadrón recién formado de Yuji estaba compuesto por 5 miembros. 2 ninjas médicos, un especialista en inteligencia, Sasori, y un chunin asignado como líder temporal y defensor principal. Mientras corrían a lo largo de la pared del cañón, Yuji consideró la situación. El escuadrón de Nomura no se había presentado. Había muchas probabilidades de que ya hubieran caído. En su primer día en la frontera, casi todos sus compañeros de equipo asignados habían desaparecido. La guerra no dio segundas oportunidades. Yuji miró a Sasori. Había elegido este grupo deliberadamente. Podría haberse unido a una unidad de ataque de primera línea, pero se quedó. ¿Quiere observar mis habilidades? A Yuji no le importó. Si quería influir en el futuro de Tsunagakure, Sasori era una pieza clave. Cuanto más cerca estuvieran de operar, mejor. Bajo el liderazgo del Chunin, su escuadrón se movió hacia otro sector activo del cañón. No se dirigían allí para tomar la iniciativa en la batalla. Su tarea era utilizar el campo de batalla activo como punto central, barrer el cañón circundante en busca de aliados heridos y monitorear el movimiento del enemigo en sectores dispersos. Los 5 avanzaron en una formación suelta, manteniendo la distancia suficiente para evitar ser atrapados en un solo golpe, pero lo suficientemente cerca para responder instantáneamente si uno de ellos era atacado. Al poco tiempo, Yuji vio a un shinobi de arena caído contra una pared de roca. Levantó una mano, haciendo una señal a los demás, y se movió de inmediato. Arrodillándose junto al hombre inconsciente, realizó una rápida evaluación antes de abrir su botiquín. El tratamiento de campo era notoriamente difícil para la mayoría de los ninjas médicos. Sin instalaciones adecuadas, su efectividad dependía en gran medida de técnicas de curación basadas en chakras. Los vendajes y medicamentos sencillos tenían sus límites. Y en el campo de batalla, las heridas rara vez eran menores. Si un shinobi caía, era poco probable que se recuperara sin ninjutsu avanzado. Yuji, sin embargo, era diferente. Dentro de su bolsa no solo había vendajes estándar e instrumental quirúrgico, sino también varios viales pequeños que él mismo había preparado. La mayoría eran antibióticos y soluciones restauradoras elaboradas con hierbas y materiales locales. El nivel médico de esta época no podía compararse con los estándares modernos. Pero como transmigrante que había heredado un amplio conocimiento quirúrgico, Yuji podía extraer y sintetizar compuestos mucho más allá de lo que la mayoría de los ninjas médicos consideraban rutinario. Era una de sus ventajas silenciosas. Sus movimientos fueron eficientes y deliberados. En cuestión de minutos, limpió y estabilizó las heridas externas. Administró una inyección de su propia solución antibiótica, seguida de una dosis medida de fluido nutritivo. Durante todo el proceso, Sasori permaneció cerca, observando en silencio mientras vigilaba. ¿Qué es eso? Sasori se quedó mirando la riñonera, algo milagrosa, de Yuji. Aunque no era médico, nunca había visto algunas de las delicadas herramientas que Yuji sacó. Probablemente fueron hechos por ellos mismos. Una vez terminado, se volvió hacia Sasori. Llévalo al puesto de suministros más cercano.
Sin dudarlo, Sasori extendió los hilos de chakra y levantó al hombre herido como si manipulara una marioneta, llevándolo rápidamente hacia un puesto avanzado oculto. Yuji se reincorporó al equipo. Sasori regresó poco después. Su velocidad era notable. Continuaron adentrándose más en el cañón. En el camino, Yuji atendió a más shinobis heridos. Algunos estaban inconscientes, pero aún respiraban. Otros habían sufrido graves heridas en las extremidades y ya no podían luchar. Y muchos ya estaban sin ayuda. Mientras tuviera pulso, Yuji podría hacer algo. Sin embargo, sus limitaciones actuales le impedían una recuperación completa. Podía estabilizarse, pero no recuperarse. Aún así, su actuación comenzó a cambiar la forma en que los demás lo veían. Incluyendo al segundo ninja médico en su escuadrón. Para ese shinobi, la habilidad de Yuji rozaba el nivel de maestro. Su confianza y serenidad a menudo hacían olvidar que solo tenía 8 años. Sin embargo, la presencia más formidable en su grupo no era Yuji. Era Sasori. Varias veces, los shinobi de Amegakure intentaron interceptarlos. Cada vez, el encuentro terminó rápidamente. Las marionetas de Sasori descendieron sin vacilar, eliminando las amenazas antes de que pudieran escalar. Precisión. Eficiencia. Sin desperdicio de movimiento. No era una exageración decir que Sasori solo aseguró la supervivencia del escuadrón. Este terreno favorece el ocultamiento, pensó Yuji mientras avanzaban. Amegakure lo eligió bien. Pero probablemente no anticiparon una respuesta tan rápida. Basándose en la frecuencia del contacto y la escala de los enfrentamientos dispersos, estimó que al menos 1 o 200 shinobi de Amegakure se habían infiltrado en la región fronteriza. El campo de batalla estaba fragmentado, no concentrado. Una acción de sondeo coordinada. Para Yuji, significaba algo más. Puntos de experiencia. En comparación con su tiempo de pasantía en el hospital, la tasa de acumulación aquí fue mucho mayor. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Nuevas habilidades. La lucha entre Amegakure y Sunagakure continuó durante toda la noche. No había señales de que disminuyera su velocidad. De hecho, cada hora que pasaba, más shinobi llegaban al cañón. La escala ya no era la de un ataque de sondeo. Era la guerra. La sospecha inicial de Yuji se consolidó. Amegakure había utilizado unidades de vanguardia dispersas para fracturar la línea defensiva y luego aprovechó la oportunidad para intensificar la ofensiva. Lo que había comenzado como una infiltración se había convertido en una ofensiva total. Había esperado que Anzo eventualmente hiciera un movimiento. No esperaba que sucediera tan rápido. Amegakure probablemente ya había demarcado las fortalezas del frente. Sin embargo, los sectores de retaguardia estaban menos despejados. Esta rápida escalada sugería urgencia. Anzo debió temer que Sunagakure estuviera preparando contramedidas. Yuji, ven aquí. Otro ninja médico gritó desde detrás de un grupo de rocas destrozadas. Yuji corrió y se arrodilló junto a un chunin caído. Una mirada fue suficiente. Este no se puede salvar. Las lesiones fueron catastróficas. Múltiples heridas penetrantes. Trauma interno severo. Aunque el hombre aún respiraba, su vida ya se le escapaba. Yuji cerró su kit. Él no lo dudó. Los suministros eran limitados. Se había preparado para una patrulla prolongada, no para una noche de combate continuo a gran escala. Los antibióticos y las soluciones nutritivas estaban casi agotados. Los recursos tuvieron que destinarse a aquellos que aún podían luchar o sobrevivir. Antes de que pudiera moverse, varios kunai silbaron hacia ellos. El chunin que lo escoltaba dio un paso adelante y desvió los proyectiles en una ráfaga de chispas. «Muévanse», gritó el capitán. Más adelante, varios shinobi de Amegakure emergieron de la arena arremolinada. Yuji miró a su alrededor instintivamente. Sasori no estaba cerca. Con el aumento del número de enemigos, la maniobrabilidad se había vuelto casi imposible. Los enfrentamientos eran constantes. Ni siquiera alguien como Sasori podía estar en todas partes a la vez. Los dos ninjas médicos se giraron para retirarse. Pero el enemigo siguió avanzando agresivamente. La escolta Chunin atacó a uno de los atacantes, pero los shinobi restantes de Amegakure se separaron y cargaron contra Yuji y su compañero. Los dedos de Yuji temblaron. El bisturí giró hacia su palma. Dejó de correr y giró suavemente hacia una posición de combate. «Vete», le dijo al otro ninja médico. Hubo un momento de vacilación. Entonces el hombre huyó. 3 shinobi de Amegakure rodearon a Yuji en una formación triangular suelta.
El que estaba justo delante lo estudió. Para que un mocoso siga vivo en esta etapa de la batalla, dijo en voz baja, no eres alguien común y corriente. Había pasado más de medio día desde que su unidad comenzó a avanzar hacia la retaguardia. Los refuerzos habían aumentado constantemente. Este campo de batalla ya no era un lugar donde los novatos pudieran sobrevivir. ¿Un ninja médico? Se burló otro. Esos suelen ser los más fáciles de matar. Shuriken destelló en el aire. Yuji se deslizó entre ellos, sus movimientos compactos y eficientes. En el momento en que se movió, un enemigo apareció detrás de él. Yuji se giró hacia atrás sin mirar. Ya había calculado la trayectoria. El bisturí golpeó el guantelete blindado del oponente con un agudo sonido metálico. Reacción rápida, comenzó el hombre. El puño de Yuji se clavó en su abdomen. El impacto no fue explosivo, pero sí preciso. El rostro del shinobi de Amegakure se retorció en shock mientras un dolor insoportable detonó a través de su núcleo. ¿Cómo podría un niño generar esa fuerza? Entonces entendió. No fue fuerza bruta. Yuji había golpeado un grupo de nervios justo debajo de las costillas, un punto vulnerable que interrumpió temporalmente el control muscular. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Yuji ya se había transformado. El segundo shinobi se abalanzó desde atrás. Por un breve instante, creyó que Yuji estaba totalmente comprometido con el primer ataque. Entonces la parte inferior de su cuerpo se entumeció. Se tambaleó. No había sentido la espada en absoluto. Al mirar hacia abajo, vio una herida estrecha en la parte baja de la espalda, justo encima de la pelvis. La sangre manaba rápidamente de la incisión precisa. El bisturí era demasiado pequeño, demasiado ligero. El corte había sido limpio y casi imperceptible. Maldita sea. Sus piernas cedieron. Se desplomó. La sangre se acumuló debajo de él. Miura. Los dos shinobi restantes de Amegakure se quedaron congelados con incredulidad. Habían visto al chico atacar una vez. Nada más. Y aún así, su compañero se había desplomado. Tras él. La ira sustituyó a la confusión. Cuando Yuji se dio la vuelta y huyó, los dos lo persiguieron de inmediato. Cuidadoso. Uno de ellos sintió algo y gritó. Demasiado tarde. El otro ya había caído en la trampa que Yuji había preparado anteriormente, aprovechando la tormenta de arena cambiante. Una placa explosiva detonó sobre ellos. Una sección del acantilado se fracturó violentamente, desprendiendo una cascada de piedras y polvo. El shinobi que lo perseguía fue tragado por el colapso. El último ninja de Amegakure dudó solo un instante antes de seguir adelante. En su mente, la etiqueta explosiva solo había sido una distracción para ganar tiempo de escape. No se dio cuenta de que Yuji no había corrido muy lejos. Aprovechando la cortina de polvo que se elevaba, el niño retrocedió. Se movió en silencio, abrazando la pared de roca, permaneciendo dentro del ángulo ciego creado por el impulso hacia adelante del enemigo. Entonces atacó. Yuji lo pasó rápidamente y aterrizó ligeramente detrás. El shinobi de Amegakure instintivamente levantó una mano hacia su garganta. No hubo dolor inmediato. No hay herida visible. Entonces una fina línea roja apareció en su cuello. Un momento después, la sangre brotó. La palabra murió en su boca. Cayó hacia atrás en la arena. 3 oponentes. Todo abajo. Yuji no se demoró. Simplemente ajustó su dirección y avanzó rápidamente hacia la fortaleza más cercana. Mientras corría, analizaba el encuentro. Los infiltrados no estaban del todo adaptados al terreno de la Tierra del Viento. La visibilidad cambiante del cañón, la arena arremolinada y las estructuras irregulares de los acantilados creaban zonas ciegas naturales. Para Yuji, ese entorno era una ventaja. Su edad también le favorecía. Sus enemigos lo subestimaban instintivamente. Su complexión más pequeña facilitaba su ocultación. Un adulto habría tenido dificultades para moverse por esas grietas con la misma eficiencia. Estos 3 habían sido notablemente más débiles que la élite contra la que luchó la noche anterior. No formaban parte del núcleo de Amegakure. Lo cual significaba algo peor. Si incluso sus unidades de nivel inferior hubieran llegado tan lejos en la retaguardia, la situación en el frente debía ser grave. El ataque sorpresa de Anzo estaba dando resultados. Los refuerzos de Sunagakure probablemente seguían movilizándose. Hasta que llegara la fuerza principal, las unidades de retaguardia tendrían que resistir. Las circunstancias eran desfavorables. Sin embargo, mientras Yuji se movía, un cálculo diferente se desarrollaba en su mente. Convocó la interfaz del sistema.
La experiencia positiva obtenida a través de la curación aumentó de 126 a 307. La experiencia negativa obtenida al matar aumentó de 0 a 54. El campo de batalla era mucho más eficiente que el trabajo hospitalario. Los casos menores en el hospital generaban 1 o 2 puntos como máximo. Aquí, los traumatismos graves se traducían en ganancias sustanciales. El sistema categorizó ambos tipos por separado, cada uno intercambiable por diferentes habilidades y herramientas. Sus suministros médicos estaban casi agotados después de una sola noche. Si la batalla continuaba, necesitaría depender menos de recursos materiales y más de técnicas basadas en chakra. Se desplazó por las opciones disponibles. Varios ninjutsu médicos estaban ahora a mi alcance. Técnica de la palma mística. Un arte curativo avanzado que estimula la regeneración celular y trata rápidamente las lesiones externas. Bisturí de chakra. Técnica que extiende chakra a lo largo del borde de la mano, capaz de realizar cortes internos precisos. Destrucción de heridas curativas yin. Una técnica que requiere concentración preventiva del chakra en el punto de impacto previsto, lo que permite la regeneración automática en caso de lesión. Más abajo, técnica de extracción delicada. Un ninjutsu médico de rango B capaz de extraer toxinas, eliminar tejido dañado e incluso realizar procedimientos internos delicados como el reemplazo de órganos. Técnica de reforma de vida de resurrección. Un arte de rango A diseñado para reconstruir daños fatales mediante la estimulación forzada de la vitalidad restante del cuerpo. Había más. La técnica original de Tsunade, el sello de la fuerza de los 100. Incluso artes de nivel superior como la reencarnación de la vida del dragón, una técnica prohibida que alguna vez se vio en Kusagakure. Y por último, la reencarnación de la propia vida. La técnica que Lady Chiyo había usado una vez para revivir a Gaara a costa de su propia vida. Para eso se necesita una enorme cantidad de experiencia. Mucho más allá de lo que Yuji poseía actualmente. Exhaló lentamente. Sus provisiones estaban casi agotadas. Si quería seguir salvando vidas en este campo de batalla, necesitaría técnicas que no dependieran de recursos materiales. Después de un breve cálculo, tomó su decisión. Bisturí de chakra, técnica de palma mística. Confirmó el intercambio. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 8. Bonificación. Dentro de una cámara subterránea excavada debajo del cañón, los ninjas médicos restantes de Tsunagakure trabajaban sin pausa. Los shinobi heridos eran traídos continuamente desde el campo de batalla. De los 7 ninjas médicos originales estacionados en este sector, solo quedaron 3. Su número se había reducido a más de la mitad. Yuji era el más joven entre ellos. Pero, naturalmente, fue él quien se convirtió en el que dirigió la operación. Cuando los otros 2 sufrieron lesiones que estaban más allá de su experiencia, instintivamente lo llamaron. A pesar del caos, Yuji mantuvo el orden. Clasificó rápidamente a los heridos, priorizando su gravedad. Los que presentaban lesiones leves recibieron una estabilización rápida y fueron rotados para descansar. Los que estaban al borde de la muerte fueron evaluados cuidadosamente para determinar si la intervención cambiaría significativamente el pronóstico. Varios shinobi levemente heridos que aún podían moverse ayudaron como ayudantes temporales, trayendo suministros y ayudando a reposicionar a los pacientes. Bajo la dirección de Yuji, el puesto médico siguió funcionando. Sobre ellos, el cañón continuaba ardiendo. Takuma había dado órdenes estrictas. El equipo médico ya no podía salir de la cámara subterránea. Eran la última línea de apoyo. Si algo les ocurría, la tasa de baja se dispararía sin control. Especialmente Yuji. Aguanten un poco más, murmuraban algunos heridos. Ya vienen refuerzos del pueblo. Aquellos que recuperaron suficientes fuerzas regresaron al campo de batalla después de un breve descanso. Lo único que necesitaban era tiempo para comprar. Yuji. Un chunin se acercó a él silenciosamente. El comandante Takuma me pidió que te recordara que no te presiones demasiado. Si no te sientes bien, retrocede. Eres demasiado importante para arriesgarte. Yuji levantó la vista brevemente desde donde estaba canalizando chakra hacia una profunda herida abdominal. Estoy bien, dijo con una pequeña sonrisa. Ya era la segunda noche. Los combates habían continuado durante casi 48 horas. Yuji no había dormido. Ya había intercambiado la técnica de palma mística y el bisturí de chakra. Sin embargo, debido a sus limitadas reservas de chakra, se abstuvo de usar el bisturí de chakra de forma ofensiva. Para la mayoría de las incisiones, dependía de su bisturí físico para conservar energía.
Afortunadamente, su acondicionamiento físico mejorado le permitió recuperar el chakra ligeramente más rápido. El chakra era, en esencia, la fusión de la energía física y mental. Cuanto más fuerte el cuerpo y más estable la mente, mejor la recuperación. Aún así, la técnica de palma mística consumía mucho más chakra del que esperaba. Como ninjutsu médico de rango A, requería un control intenso y sostenido. Tratar sucesivamente a 2 pacientes gravemente heridos ya lo agobiaba. Ahora comprendió, más claramente que nunca, la importancia del volumen de los chakras. Si poseyera reservas comparables a las de un Jinchuriki, estabilizar a decenas de heridos no sería difícil. En lugar de eso, se racionó cuidadosamente. El mensajero Chunin dudó antes de partir. Al principio, la mayoría solo consideraba a Yuji un genio médico talentoso. Pero en cuanto empezó a usar la técnica de la palma mística en el campo de batalla, su percepción cambió. Muy pocos en su Nagakure eran capaces de ese nivel de ninjutsu médico. Lady Chiyo era una de ellas. La edad de Yuji lo hacía aún más asombroso. La academia no enseñaba tales técnicas. La formación médica avanzada solo se otorgaba tras una rigurosa selección. Nadie le preguntó cómo lo había aprendido. Este no era el momento. Sin él, muchos shinobi con heridas leves jamás habrían regresado al combate. La línea podría haberse roto ya. La noticia de la batalla fronteriza ya había llegado a su Nagakure. Los altos mandos inevitablemente se enterarían de su actuación. Pero nada de eso le importaba a Yuji en ese momento. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus manos temblaban levemente entre tratamientos. Él conocía su condición mejor que nadie. Siguió trabajando sin lealtad ni deber. Para él, cada shinobi herido representaba crecimiento. Experiencia. Un campo de batalla como este era raro. Una vez terminado el conflicto, ¿quién sabía cuándo volvería a surgir una oportunidad así? El potencial desperdiciado era algo que no le gustaba. Ceder el paso. El grito atravesó la cámara subterránea. Un shinobi de la arena entró tambaleándose, empapado en sudor, cargando a alguien a la espalda. Su mirada recorrió la habitación y se fijó en Yuji de inmediato. Los murmullos circundantes se hicieron más fuertes. La figura en su espalda era Sasori. ¿Qué pasó? Una Megakure Jonin, respondió el hombre sombríamente. Las fuerzas infiltradas no habían sido abrumadoramente poderosas individualmente, pero su número lo había compensado. Y entre ellas había comandantes. Así como su Nagakure tenía a Takuma. Aunque los estándares de las aldeas diferían, el título de Jonin significaba algo. Incluso un Jonin mediocre estaba fuera del alcance de la mayoría de los genin. Sasori era excepcional, pero ya había luchado sin parar durante casi 2 días. Enfrentarse a un Jonin joven en esas condiciones dejaba poco margen para la victoria. El solo hecho de sobrevivir fue notable. Yuji dio un paso adelante inmediatamente. Comparados con los enemigos a los que se había enfrentado Yuji, los oponentes de Sasori eran de otro nivel. La mayoría de los que Sasori eliminó eran unidades de élite. Señor Takuma, para protegerlo, comenzó el shinobi, dudando. Yuji ya había comenzado a examinar a Sasori. Tenía cortes profundos en el costado y el hombro. La pérdida de sangre era considerable, pero las heridas estaban limpias. No había signos de colapso interno. No es fatal. Desconocía si este enfrentamiento fronterizo en particular había ocurrido en la cronología original. Conocía la estructura general de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, pero no todos los enfrentamientos. Si su presencia hubiera provocado alguna desviación y eso fue peligroso. Sasori no solo era un prodigio de la aldea, era central en los planes futuros de Yuji. A él no le podía pasar nada. Vivirá, dijo Yuji con calma. Comenzó el tratamiento de inmediato, canalizando la técnica de la palma mística con minucioso control. El resplandor verde iluminó la cámara en penumbra mientras las fibras musculares desgarradas comenzaban a unirse. La habitación fue quedando poco a poco en silencio. Entonces, un tono mecánico familiar sonó en su mente. Capítulo 9. La ambición de 2 chicos. La aldea oculta de la arena no tenía tantas figuras clave como Konohagakure, y la cantidad de personas con las que Yuji podía interactuar de manera realista era limitada. Algunos de los futuros grandes nombres de su Nagakure ni siquiera habían nacido. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que tratar a figuras importantes le otorgaba experiencia extra. Si la curación proporciona una experiencia positiva, matar a alguien importante proporcionaría una enorme cantidad de experiencia negativa. La idea cruzó por su mente, pero no le dio vueltas. Aún había shinobis heridos esperándolo.
El tratamiento de Sasori le había proporcionado una comprensión más clara de cómo funcionaba su sistema. El tiempo pasó lentamente. Pronto, Sasori se movió y recuperó la conciencia. Miró las vendas que rodeaban su cuerpo y luego desvió su mirada hacia Yuji, que caminaba hacia él. El cuerpo humano es verdaderamente frágil, y murmuró Sasori. El corazón de Yuji dio un vuelco. No era extraño que Sasori dijera algo así. Estaban en medio de la Segunda Gran Guerra Ninja. Las aldeas principales se desintegraban entre sí, y las fuerzas de Tsunagakure eran consumidas a un ritmo aterrador. En el campo de batalla, no era raro ver a camaradas caer uno tras otro. En el futuro, se convertirá en una marioneta y, pensó Yuji. Quizás momentos como este plantaron la semilla. O quizás todo empezó con lo que les pasó a sus padres. Exteriormente, él solo sonrió. Solo usaste demasiado tu chakra. Tus heridas no son graves. Descansa, dijo Yuji con delicadeza. Eres el prodigio de Tsunagakure. Si algo te pasara, no sabría cómo enfrentarme a Lady Chiyo. ¿Está a punto de colapsar?, preguntó Sasori, cambiando de tema. Ya era la segunda mitad de la segunda noche. Dentro de la cámara subterránea, aparte de los shinobi demasiado gravemente heridos para moverse, solo quedaba un puñado. Podemos resistir una hora más como máximo, admitió Yuji, con expresión solemne. Si para entonces no llegan refuerzos, tendremos que evacuar. La batalla que se libraba en el cañón había llevado al límite a casi todos los shinobi de Tsunagakure. La mayoría luchaba con heridas. No podrían resistir mucho más. Y a los que se escondían dentro de la fortaleza les esperaba otra cruda realidad. Si el equipo de inteligencia regresara con órdenes de retirarse, no habría suficiente gente para transportar a todos los heridos. Algunos de sus compañeros tendrían que quedarse atrás. Esa era la crueldad de la guerra. Endurecía el corazón. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Yuji bruscamente. Sasori ya se había puesto de pie y estaba ajustándose el protector de la frente. Yuji se puso delante de él, bloqueándole el paso. Era obvio que Sasori tenía la intención de regresar al campo de batalla. Muévete, dijo Sasori fríamente. Ahora eres mi paciente, respondió Yuji con calma. Como tu médico, soy responsable de tu condición. Lo siento, pero no te vas a ir a ningún lado. Un suave susurro. La mano de Sasori se deslizó dentro de su manga y sacó un pergamino de marioneta. Después de luchar tanto tiempo, no te quedan muchas marionetas, dijo Yuji con una leve sonrisa. Aunque regreses, no cambiarás nada. Estarías desperdiciando tu vida. Mi técnica de títeres no se limita a los títeres, dijo Sasori en voz baja. Si quisiera, tú también podrías convertirte en uno. ¿Piensas también de mí?, replicó Yuji, sonriendo como si no hubiera notado la amenaza en la voz de Sasori. Sabía que Sasori no exageraba. Tsunagakure tenía muchos titiriteros, pero solo Sasori perfeccionaría algún día el arte de las marionetas humanas, convirtiendo cadáveres en armas e incrustando núcleos de chakra en ellos para preservar fragmentos de sus antiguas habilidades. Incluso ahora, las señales estaban allí. Durante los últimos 2 días, Yuji había notado que Sasori recolectaba deliberadamente ciertos materiales del campo de batalla. La desvergonzada respuesta de Yuji hizo que Sasori frunciera el ceño ligeramente. Fue la primera vez que se dio cuenta de lo insensible que era este hombre. Logré una última vez. Muévete. No respondió Yuji todavía sonriendo. Estallido. Una bocanada de humo blanco salió del pergamino y una marioneta con forma de serpiente se deslizó por el suelo de piedra. Al mismo tiempo, los dedos de Sasori se crisparon. Estaba a punto de atacar. Silbido. Bajo el control de Sasori, la marioneta serpiente se disparó por el aire como una cinta de seda, golpeando hacia Yuji con un mordisco repentino y cortante. Yuji reaccionó al instante. Se agachó, dejando que la marioneta pasara rozando, y aprovechó el instante en que quedó suspendida en el aire para lanzarse hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, acortaba la distancia, con el objetivo de obligar a Sasori a un combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de los titiriteros temían que se les acercaran. Sasori no era como la mayoría de los titiriteros. Mientras Yuji entraba corriendo, la expresión de Sasori permaneció inalterada. La marioneta serpiente se partió limpiamente en 2 en pleno vuelo. Al instante siguiente, su mitad inferior se retorció y se recompuso formando un collar de metal. Salió disparado detrás de la cabeza de Yuji y se cerró con fuerza alrededor de su cuello. La opresión le cortó la respiración.
Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, un tirón violento de hilos de chakra invisibles lo arrojó varios metros a través de la cámara. Sasori claramente no tenía la intención de matarlo, solo ponerlo en su lugar. Dio un paso adelante, preparándose para partir. Entonces su párpado se movió. Él levantó la mano. Los hilos de chakra que salían de las puntas de sus dedos habían sido cortados. La otra mitad de la marioneta cayó sin vida al suelo. No muy lejos, Yuji agarró el collar que llevaba alrededor del cuello, lo arrancó con un tirón brusco y lo arrojó a un lado. Así que eso fue, murmuró Sasori para sus adentros. Una finta. Su verdadero objetivo eran mis hilos de chakra. Entrecerró los ojos y miró a Yuji, que permanecía tranquilo a pesar de las marcas rojas que rodeaban su garganta. Bisturí de chakra, y murmuró Sasori, reconociendo el leve residuo de chakra médico que aún brillaba alrededor de los dedos de Yuji. ¿Conocía esa técnica? Los titiriteros son el orgullo de las fuerzas de combate de Sunagakure, dijo Yuji, estirando el cuello como para aliviar la presión. Una leve sonrisa curvó sus labios. Si fuera un forastero, quizá no lo entendería. Pero soy uno de nosotros. Me he propuesto estudiar a los titiriteros con detenimiento. Su mirada se agudizó ligeramente. Además, y te he estado observando estos últimos 2 días. Igual que tú me has estado observando en silencio. Sasori no respondió. En circunstancias normales, no tendría ninguna oportunidad contra ti, continuó Yuji. Pero ahora mismo, las cosas son diferentes. Él inclinó la cabeza. Tu herida está en el lado izquierdo del abdomen. Rozó los nervios de las costillas inferiores. Ese tipo de lesión produce un dolor agudo y extendido incluso con el más mínimo movimiento. Cada vez que levantas el brazo, sientes una leve distorsión. La has estado reprimiendo bien, pero no lo suficiente. La habitación quedó en silencio. Yo tampoco he descansado, admitió Yuji. Para ser sincero, yo también estoy fatal. Pero incluso así, si no puedes con alguien en mi peor momento, ¿de verdad crees que estás en condiciones de volver a ese campo de batalla? Su sonrisa se desvaneció. Si eso es lo que eliges, no te detendré otra vez. Simplemente me disculparé con Lady Chiyo. Sus ojos ahora estaban firmes, la ligereza había desaparecido. Y estaré muy decepcionada de ti. Las palabras finales no contenían ninguna burla, solo una tranquila resolución. Los demás shinobi en la cámara permanecieron en silencio. Aunque los dos que estaban frente a ellos eran apenas unos niños, Yuji ya se había ganado la autoridad como capitán del equipo médico. Y Sasori, prodigio de Sunagakure, descendiente del linaje de Lady Chiyo, tenía su propio peso. Nadie se atrevió a interferir a menos que las cosas realmente se salieran de control. Los dos se miraron fijamente durante varios segundos. El aire se volvió pesado, sofocante. Entonces, sin decir otra palabra, Sasori se dio la vuelta. Caminó de regreso a su lugar original y se sentó. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. Refuerzos. El enfrentamiento entre Sasori y Yuji no fue más que un breve interludio. Al poco tiempo, la fortaleza se sumió en un silencio incómodo. Todos esperaban en silencio noticias del equipo de inteligencia que seguía en el campo de batalla. Yuji ya no tenía a nadie a quien tratar. A medida que la lucha se intensificaba, los shinobi de Sunagakure que regresaban heridos ya no eran enviados de vuelta. Si volvían a ser heridos, significaba la muerte. Ya no había suficientes hombres para transportar a los heridos. Incluso los efectivos en el frente menguaban con cada hora que pasaba. Si se retiraban ahora, nadie podría decir cuántas de las docenas que quedaban en la fortaleza lograrían regresar con vida. Prepárese para mudarse. Un anciano veterano de Sunagakure finalmente rompió el silencio. Yuji, Sasori. Ustedes dos, ninjas médicos y los más jóvenes, váyanse primero. Su voz era tranquila, casi distante. Probablemente no regresaremos a la aldea. Así que usaremos las fuerzas que nos quedan para ganar tiempo. Nadie lo interrumpió. Yuji no dijo nada. Porque fue la decisión correcta. Incluso desde el subsuelo, podían sentir cómo la batalla se intensificaba. Temblores distantes levantaban polvo del techo. El choque de armas y el rugido de los jutsus resonaban ocasionalmente por los pasillos. Esta última fortaleza en el cañón podría ser descubierta en cualquier momento. Es mejor moverse primero que verse acorralado. Según el último informe de inteligencia, el grueso de Amegakure ya había atravesado las defensas fronterizas. Más unidades enemigas estaban invadiendo los alrededores. Ante las palabras del anciano, varias personas intercambiaron miradas y comenzaron a empacar los pocos suministros que les quedaban.
Los que habían decidido morir se reunieron y discutieron rutas y posiciones de retirada, cuál era la mejor manera de retrasar al enemigo y garantizar que Yuji y los demás pudieran escapar. El aire estaba pesado, pero nadie vaciló. Entonces, pasos resonaron a lo largo de la entrada del pasaje subterráneo. Todos se quedaron congelados. Un momento después, una figura familiar apareció a la vista. Señora chilló. Detrás de ella estaba toda una unidad médica. Habían llegado refuerzos. Por un instante, nadie reaccionó. Entonces, el alivio inundó la fortaleza como una ola. Los hombros se hundieron. Algunos dejaron escapar respiraciones temblorosas y silenciosas. Se habían preparado para la muerte, y en cambio, recibieron esperanza. Yuji exhaló lentamente y la tensión desapareció de su pecho. Comience el tratamiento inmediatamente. Gritó uno de los shinobi al ver los refuerzos. Los ninjas médicos se apresuraron a avanzar, con las mochilas colgando a sus espaldas mientras corrían hacia los heridos. La mirada de Chiyo recorrió la cámara. Ella vio a Sasori, pero no se acercó a él inmediatamente. En lugar de eso, caminó hacia Yuji. «Eres Yuji, ¿verdad?», dijo con una leve sonrisa. Le puso una mano en la cabeza, con una expresión de silenciosa aprobación. «Te recuerdo. Lo has hecho bien. Te debemos mucho esta vez». Cuando Yuji era interno en el hospital del pueblo, se había cruzado con ella más de una vez. Incluso entonces, su dominio de la teoría médica y sus perspectivas poco convencionales le habían llamado la atención. Lo consideraba prometedor, alguien que, con la orientación adecuada, podría algún día convertirse en un ninja médico excepcional. Pero el talento en teoría era una cosa. La utilidad en el campo de batalla era otra. Ella no esperaba que él demostrara su valía bajo fuego. La experiencia médica y la compostura en el campo de batalla eran dos cualidades completamente diferentes. Después de una breve pausa, Chiyo finalmente se volvió hacia Sasori. Mientras examinaba sus heridas, algo complicado brilló en sus ojos. Amegakure y Konohagakure han llegado a una tregua temporal, dijo finalmente con tono firme. Anzo no pudo aceptar haber perdido contra nosotros antes. Pensó que, sin preocuparse por Konoha, podría enfrentarse a Tsunagakure con todas sus fuerzas esta vez. Una sonrisa débil y fría curvó sus labios. Pero está destinado a tragar la misma fruta amarga otra vez. Durante el apogeo de la guerra, Amegakure y Tsunagakure se enfrentaron repetidamente. Konohagakure superó a Amegakure con grandes reservas y mano de obra. Tsunagakure, sin embargo, los contrarrestó de una manera diferente. El preciado gas venenoso de Anfm había sido neutralizado por los antídotos de Chiyo. Y los titiriteros característicos de Tsunagakure resultaron ser una pesadilla para los shinobi de Amegakure. Además de eso, el lanzamiento magnético del tercer Kazekage, capaz de devastar grandes franjas del campo de batalla, igualaba la escala del veneno de Anfm en potencial destructivo. Estas eran ventajas que Amegakure nunca había superado realmente. Anfm había aceptado desde hacía mucho tiempo que no podía desafiar a Konohagakure de frente. Pero no poder someter al país del viento. Eso era algo que claramente no podía dejar pasar. Fue una desgracia para él. Puede que Tsunagakure no iguale a Konoha en fuerza general, pero era más que capaz de manejar a Amegakure. Y el factor decisivo siempre había sido el mismo. Chiyo. Ella había neutralizado la mayor arma de Anfm. Sin sus antídotos, su gas venenoso habría sido una fuerza imparable en el campo de batalla. Incluso el tercer Kazekage, venerado como el Kazekage más fuerte de la historia, no habría podido contrarrestarlo solo. Según Chiyo, el tercer Kazekage había entrado personalmente al campo de batalla esta vez, decidido a asestarle un golpe demoledor a Amegakure. Ya había partido hacia el frente de la frontera. Ahora la prioridad era simple: restaurar la línea defensiva rota. Una vez sellada la brecha, el enemigo perdería toda posibilidad de adentrarse en el país del viento. Chiyo se había quedado allí solo brevemente, principalmente para ver cómo estaban Yuji y Sasori. Se acabó, dijo finalmente. Esas dos palabras tranquilas fueron suficientes. Yuji finalmente se permitió relajarse. Incluso si el tercer Kazekage no hubiera intervenido, la llegada de Chiyo y las altas esferas de la aldea habría bastado para cambiar el rumbo. Amegakure no ganaría nada más hoy. La tensión que se había acumulado en su interior se rompió de repente. El alivio me inundó, pero también el cansancio. Su visión se nubló. Sentía sus extremidades huecas. Ruido sordo. Yuji se desplomó donde estaba, con los ojos cerrados mientras perdía la conciencia. Señora Chiyo.
Un shinobi cercano lo atrapó rápidamente antes de que cayera al suelo y la miró en busca de instrucciones. Déjalo descansar, dijo Chiyó suavemente. Ella lo veía claramente. No estaba herido. Simplemente estaba agotado, más allá de sus límites. G. Una risa débil se escuchó cerca. Sasori. La pequeña risa, casi vengativa, tomó a Chiyó por sorpresa. Cuando notó su mirada, la expresión de Sasori volvió a su habitual calma vacía en un instante. Chiyó no dijo nada. Desde la muerte de sus padres, no había visto a Sasori sonreír, no de verdad. Incluso ahora, ese fugaz atisbo de alegría malsana había sido genuino. Al menos ya no se aislaba del mundo. Sus ojos iban del inconsciente Yuji a su nieto. Pero no había tiempo que perder. Después de darle a Sasori algunas instrucciones tranquilas, Chiyó se dio la vuelta y se fue con su equipo.